Ya, chicos, bueno. Vamos a revisar entonces el globo ocular empezando por lo que es la cavidad orbitaria. Mira acá. Esta cavidad, como ya sabemos, viene a ser esta estructura que aloja el globo ocular. Tiene obviamente sus paredes. La pared superior está conformada por lo que es el hueso frontal. Y hay que recordar que el hueso frontal en el ángulo superomedial tiene una fosa que es la fosa troquear. Recordemos que la fosa troquear va a tener justamente la estructura que va a permitir al tendón que del oblicuo superior, ¿no?, poder insertarse de manera lateral a lo que es el globo ocular. Y en la parte superexterna, va a encontrarse la fosa lacrimal. Recordemos que la glándula lacrimal, si bien es cierto, el conducto es por acá, por el ángulo medial, la fosa se encuentra acá, ¿no?, porque el conducto hace todo este recorrido para poder llegar en este caso a lo que es la canúncula, ¿no?, la canúncula lacrimal. En la parte externa tenemos al malar, ¿no?, o cigomático, y en la parte inferior que va a estar el maxilar superior. En el ángulo vamos a encontrar al longus, ¿no?, o también conocido como lacrimal, y en la parte interna vamos a tener al palatino. También vamos a encontrar al ala menor del esfenoides y también al deltoides. Esos 7 huesos van a constituir entonces todo lo que viene a ser la cavidad orbital. Ahora, dentro de esta cavidad, como podemos ver, vamos a encontrar entonces lo que te mencionaba, ¿no?, la glándula lacrimal ocupando el ángulo superexterno, ¿no? Recordemos que la glándula lacrimal está inervada por ¿qué par craneal? ¿Par craneal? 7. A través de su núcleo salivar superior. Aquí hay que recordar que aquí vamos a encontrar también algunos anexos, ¿no?, que de ahí lo vamos a revisar. Los anexos al globo ocular vienen a ser las pestañas, ¿no?, los párpados que vamos a encontrar acá, y por supuesto algunas glándulas que vamos a encontrar a nivel del borde tarsal de este párpado superior. Acá podemos tener otra vista y aquí podemos encontrar esta membrana, ¿no? Recordemos que el párpado superior, ¿no?, en el cual se encuentra justamente el músculo elevador del párpado, que ya hemos hablado que no está inervado por el facial, sino está inervado por el motor ocular común, ¿ya? Y que aquí, en este borde, nosotros vamos a encontrar dos tipos de glándulas, ¿no?, las glándulas de Meibomian y las glándulas de Sayce, que ya sabemos que cuando estas se inflaman, me van a producir dos cuadros, ¿no?, como si fueran unas tumoraciones que salen justamente en el párpado, que vienen a ser el orzuelo y el chalacio, de manera, ¿no?, paralela con las dos glándulas que te he mencionado. Y por supuesto, como te decía, acá tiene que estar ubicada la carúncula, ¿no?, que proviene de lo que viene a ser la glándula lacrimal que se encuentra en el borde superolateral. Ahora, en el corte sagital de lo que viene a ser un globo ocular, lo que podemos hablar acá es lo siguiente, ¿no?, que el párpado tiene una particularidad. Aparte que acá está, que el músculo está revestido por piel, la parte interna, si puedes observar acá, hay una línea roja interna que va a terminar en un fondo de saco, no va hacia atrás, sino va a terminar en un fondo de saco. Esa es la membrana conjuntiva. Y la membrana conjuntiva, recuerda, reviste por dentro del párpado y a la parte anterior, ¿ya?, a la parte anterior del esclerótico. No revista para nada a la córnea, ¿ya?, solamente a la parte anterior de la esclerótica. Entonces esa es la característica que va a tener. Entonces recordemos que la conjuntiva es muy vascularizada, y que por eso cuando se inflama se puede ver en el blanco del ojo, que obviamente ese concepto blanco del ojo se refiere a la esclerótica, va obviamente a parecer bastante eritematoso. Ahora, las pestañas, como ves, vienen a ser estructuras, en este caso que tienen bastante queratina, porque son unos anexos, ¿no?, que obviamente presentan justamente un punto de insertación que va a estar en este caso dado a nivel de la dermis, ¿no?, y que normalmente recuerdan que las pestañas tienen un mecanismo de filtro, ¿no?, de filtro ante las partículas, en este caso sólidas. Pero vayamos directamente, esto ya lo hemos visto, a lo que es
Este de acá es interesante, ¿no? Cuando hablamos del ojo, hay que recordar que acá van a llegar, ¿no? Los pares craneales que vamos a encontrar a nivel del ojo son múltiples. Empecemos por el nervio óptico. El nervio óptico, como ya sabemos, es el par craneal número 2 y que obviamente forma parte de la fisiología de lo que es el globo ocular. Luego vamos a tener el par número 3. El par número 3 es el óculo motor, que va a innervar 4 de los 6 músculos extrínsecos. También va a llegar el cuarto par, porque el cuarto par va a llegar al recto lateral. También va a llegar el quinto par. ¿Por qué el quinto par? El quinto par, recordemos que es el trigémino, tiene tal rama, ¿no? La oftálmica, la maxilar y la mandibular. Pero a través de su rama oftálmica va a llegar a innervar ¿a quién? A la córnea. También llega el quinto par. También llega el sexto par, porque el sexto par, recuerda que el cuarto par era el oblicuo superior y el sexto par va a ir al recto lateral que ve la luz. También llega el séptimo par, porque el séptimo par va a ir ¿a dónde? A la glándula lacrimal. Entonces llega el par 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 pares craneales que son los que van a estar en relación al globo ocular. Cada uno, por supuesto, con su función respectiva. Bueno, ahí está. Eso ya lo conoces. Vamos avanzando entonces con las túnicas. En el globo ocular nosotros vamos a encontrar 3 túnicas. La túnica externa, también llamada fibrosa, la túnica media, también llamada vascular, y la túnica interna, también llamada nerviosa. Entonces mira acá, nos centramos en ese dibujo. Acá nosotros tenemos la cámara, en este caso, mira acá, esta región que viene a ser una región convexa, viene a ser ¿quién? La córnea. Entonces la córnea y la esclerótica que está en naranja representa lo que es la túnica externa o fibrosa. Características de la córnea. La córnea se caracteriza primero porque es convexa. Un dato importante es que si tomamos un punto, ¿ya? Un punto extremo, todos los radios que van a ir en dirección a la córnea deben ser simétricos. Todos los radios deben ser simétricos. Cuando haya simetría marcada y la persona tiene visión doble y borrosa, ahí hablamos del astigmatismo, ¿ya? Entonces el astigmatismo, ¿qué traduce? Una asimetría, un radio de curvatura de la córnea. Otro dato de la córnea, es transparente, es avascular, es muy innervada, tiene 6 capas, ¿correcto? Y la propiedad más importante de la córnea es que la córnea se caracteriza porque todos los haces de luz que llegan los va a desviar, pero los va a desviar en un solo punto. Y ese punto en donde los va a desviar es aquí, en lo que se llama la mácula. La mácula es la zona de mayor sensibilidad o agudeza visual. Entonces, es un medio de refracción, así se le denomina a la córnea, es un lente. En realidad, aquí vamos a encontrar varios términos, ¿no? Se le puede llamar medio de refracción, se le puede llamar medios refringentes, hay varios términos acá, pero la refracción no es otra cosa que la desviación de la luz, pero para que llegue a un solo punto. Ese punto, no te olvides, se le llama foco. ¿No? Foco. Ahora, ¿quiénes son los otros elementos de este sistema de refracción? Aparte de la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo, son los 4 letras. Bien, hemos hablado entonces que la córnea, no te vayas a olvidar, tiene una inervación exclusiva de ¿quién? El quinto par. Inervación sensitiva, ¿qué rama? Puede aparecer en el examen como V1 o como rama oftálmica. ¿Ya? V1 o rama oftálmica. En el punto en donde se une la córnea con la esclerótica, ya sabemos que eso se le llama unión esclerocorneal. Esa unión esclerocorneal, ¿qué traduce? Va a traducir justamente la presencia de un conducto que se va a encargar de drenar, esa es la palabra, drenar el humor acuoso, lo que se conoce como el conducto de Schlenk. Se encuentra justamente en la unión esclerocorneal. En el caso de la córnea, que obviamente recuerda, la córnea representa los 5/6 posteriores, la córnea es 1/6 anterior. Esta córnea es opaca, blanquecina. Recordemos que hemos dicho que la parte anterior está revestida por la conjuntiva, ¿sí?
y la parte posterior está revestida por la cápsula de Tenon. La cápsula de Tenon va a servir entonces como medio de inserción a los músculos oculomotores, ¿ya? Oculomotores. ¿Qué va a separar en este caso? Miren acá, toda esta región que viene a ser en este caso la esclerótica, en su parte posterior va a estar perforada por el nervio óptico, considerando algo importante. Lo que ves en amarillo que vendría a ser la retina tiene algo particular. Primero de que tiene 10 capas, y una de las capas más basales que tiene la retina se llaman células ganglionares. Estas células ganglionares son las que al final van a formar el nervio óptico, ¿correcto? El nervio óptico. Y finalmente hay que recordar que el nervio óptico va a presentar justamente dos vasos sanguíneos, ¿no? La arteria y la vena central de la retina. No olvidar que la arteria central de la retina es rama de la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica es rama ¿de quién? ¿De qué carótida? ¿Interna o externa? Interna. Rama de la carótida interna. ¿Correcto? Bien, la segunda capa es la capa vascular. Lo que ves acá en azul, mira acá, esa es la coroides. Y la coroides vendría a ser la membrana nutricia del globo ocular. Esta coroides se caracteriza porque va a tener acá una membrana, ¿no? Característica de una membrana que lo va a separar de la retina. Esa membrana se llama la membrana de Bruch, ¿correcto? Se va a localizar entonces entre la coroides y la retina. Pero la parte o la túnica vascular tiene tres componentes. Repetimos, la primera, la túnica fibrosa, era córnea y esclerótica. Pero acá son tres. La coroides, el segundo está acá, el cuerpo ciliar, y el tercero, ¿quién es? El iris. El cuerpo ciliar tiene dos funciones. La primera, que dentro del cuerpo ciliar están los procesos ciliares. Y los procesos ciliares, ¿qué producen? Humor acuoso. Recordemos que el humor acuoso es un neutroficado del plasma sanguíneo. Este humor acuoso lo que hace es llenar estas cavidades. Recuerda que acá vamos a encontrar dos cámaras, una cámara anterior, una cámara posterior. Y que, recuerda, la presencia de este líquido me genera una presión, ¿correcto? Esa presión tiene que ser menor de 18 milímetros de mercurio, menor. Pero en todos, obviamente, porque a veces tenemos esa costumbre, a veces de quitarnos, no, sufro de la presión. Oye, todos tenemos presión, vamos a algo que estemos en niveles normales, ¿no es cierto? Entonces, la presión intraocular tiene que ser menor de 18. Cuando pasa a más de 18, la persona simplemente, por ejemplo, si vinieran a ustedes haciendo un examen de tonometría, así se llama tonometría, y le midieran la presión intraocular, de repente varios de ustedes tendrían la presión intraocular elevada. El tema es que lo comparen con la agudeza visual. O sea, si yo tengo la presión intraocular elevada y a eso le sumo que estoy presentando una disminución de la agudeza visual, eso ya es un principio de glaucoma. El glaucoma ya me traduce una disminución de la agudeza visual por este problema, ¿ya? Entonces, acá tienes el límite, muchachos, el iris. Entonces, no olvidar, entre el iris y la córnea está la cámara anterior, y entre el iris y el cristalino, la cámara posterior. Otra pregunta, ¿cómo se llama la estructura que separa ambas cámaras? El iris. ¿Y cómo se llama la estructura que comunica ambas cámaras? La pupila, porque la pupila es una abertura, ¿correcto? Entonces, el orden de la circulación del humor acuoso es cámara posterior, pupila, cámara anterior, y luego ¿por dónde se va? Por el conducto de Schenck, ¿no? Que es donde termina su drenaje. Bien, pero te dije que acá el cuerpo ciliar tiene dos funciones. Una era la producción de humor acuoso. ¿Cuál es la otra función? Que acá vamos a encontrar una serie de fibras, las fibras de zinc. Y estas fibras van a permitir, o la zónula de zinc que también se le llama, van a permitir mantener en su posición al cristalino. El cristalino viene a ser un lente biconvexo que contiene proteínas elásticas y transparentes. Estas van a permitir una propiedad, recuerden eso, ¿cuál es la principal? Así como la córnea, su propiedad es refracción de la luz, igual que el humor acuoso, refracción de la luz. ¿Cuál es la propiedad que va a tener en este caso el cristalino?
es la acomodación. Quiere decir entonces que si uno tiene un objeto a cierta distancia y luego el objeto cambia de distancia, entonces vamos a poner ahí un acortamiento, el ojo tiene la capacidad de poder enfocar rápidamente ese objeto. Entonces, esto de acá puede aumentar su diámetro o disminuir su diámetro. Ojo, siempre y cuando mantenga las dos propiedades, que te dije, ¿no? Elasticidad y transparencia. Entonces, cuando se va perdiendo la transparencia, se va volviendo opaco, se va blanqueando, ¿correcto? Esto de acá, eso se llama catarata. Pero cuando la elasticidad se pierde, ¿no? La elasticidad se pierde, eso se llama presbiopía, o lo que se conoce comúnmente como presbicia, ¿no? Su nombre correcto es presbiopía. Bien, me olvidaba del iris. Hay que recordar que el iris, ¿qué es el iris? Es un músculo, ¿correcto?, pero que tiene una función de diafragma. Significa entonces que como tiene una abertura, que es la pupila, lo que hace es regular la entrada de la luz, ¿correcto? Dependiendo obviamente de la intensidad con la cual se encuentre el mirexán. Entonces acá, recordemos que el iris, lo vamos a ver acá, el iris tiene dos tipos de fibras. Las que están en medio, en relación a la pupila, se llaman las fibras radiales. Y esas fibras radiales las inerva el simpático, que cuando es estimulado, abre la pupila, o sea, midriasis. En cambio, las fibras que están hacia afuera se llaman circulares y están inervadas ¿por quién? Por Edinger-Westphal. Edinger-Westphal, par craneal. Número 3, fibras parasimpáticas. Y que cuando esto se estimula, disminuye el diámetro y eso se llama miosis. Miosis. ¿Correcto? Vamos avanzando, muchachos. Esto ya lo hemos visto. Seguimos. Igual la esclerótica. Acá, este es lo que estábamos viendo, mira acá. Aquí tienes justamente, ¿no?, la zona donde está, ¿no?, el cuerpo ciliar, y acá están los procesos ciliares. Entonces, esos procesos ciliares, como ves acá, tienen que estar en relación a un sistema de vasos para poder hacer el ultrafiltrado. De ahí es donde se va a formar el humor acuoso, que obviamente va a circular de la cámara posterior a la cámara anterior, ¿correcto?, pasando por lo que es la pupila, y luego va a entrar a la unión esclerocorneal, que es justamente el punto donde se encuentra el conducto de Schleck, ¿no? El conducto de Schleck. Igual vamos avanzando. Bueno, eso es justamente lo que te mencionaba, ¿no? En lo que es, recuerda, el párpado, y el párpado tiene una membrana suspensoria, que es el tarso, así se le llama, tarso. Entonces, en esa membrana tarsal vamos a encontrar justamente en el borde la presencia de estas glándulas, que, como te dije, se inflaman y me producen justamente estas tumoraciones dolorosas, por supuesto, que normalmente se deben por un tema de obstrucción, ¿no? De obstrucción. Igual, vamos avanzando, muchachos. Ahora miren acá. Cuando se hace un examen de fondo de ojo, ¿ya?, el fondo de ojo a una persona, recuerden que acá lo que se ubica son dos zonas importantes. En la parte central, obviamente se ve un poco más enrojecida, por eso se llama mácula. Recordemos que la mácula, ¿qué traduce? Una alta concentración de conos. Pero de manera lateral vamos a encontrar justamente en esta dirección, ¿quién está? El nervio óptico. Pero el nervio óptico, ¿dónde se origina? En la papila óptica. Recordemos que la papila óptica es el punto ciego. Y justamente en esta región se abre la arteria central de la retina. ¿Ya? Ahora, la importancia de hablar del fondo de ojo, no olvidar esto. Toda persona al año de diagnóstico de diabetes, ¿correcto?, al año de diagnóstico de diabetes se le tiene que hacer fondo de ojo. ¿Por qué? Deben de saber, ya en algunas veces les he comentado, y en algún momento cuando les toque hacer el caso clínico de esto, la diabetes es una enfermedad de vasos sanguíneos. Pero la glucosa, sí, todo lo que quieres, esa es la fisiopatología. Pero el daño directo lo hacen en los vasos sanguíneos de los pies, diabético, del riñón, nefropatía diabética, las coronarias, cardiopatía diabética, y retinopatía diabética cuando se afecta la arteria central de la retina. Por eso hay que ver justamente cómo es el flujo sanguíneo a través de todas las ramas de esta arteria, ¿no? Y finalmente acá, lo que hemos hablado, ¿no?,
que la retina se separa de la coroides, ¿sí o no? A través de la membrana. Ahí está, listo. Ahora acá estaba lo que te mencionaba, ¿no? Todo esto vendrían a ser las capas de la retina. Acá está obviamente la capa de fotorreceptores, pero en la base encontramos a las células ganglionares, que son las que van a conformar el nervio óptico. Y por supuesto acá están los vasos, ¿no? No te olvides, la arteria central de la retina. Bueno, acá está, este es por microscopía, ¿no? El tema de esta tinción. Y no olvidar que la retina no va hasta la parte anterior del globo ocular. No, lo hace desde un punto el cual se le llama hora serrata, ¿correcto? Obviamente ahí no hay fotorreceptores, por supuesto los fotorreceptores se localizan en la parte posterior. Seguimos. Esto también ya lo hemos visto, muchachos. Esto también. Bueno, acá la importancia de esta parte, bueno, no hemos hablado acerca del cuerpo vítreo, que hay que recordar que es una sustancia gelatinosa que tiene un conducto, que es el conducto hialoideo, y que obviamente se va a extender hasta la papila. Vamos un poco ampliando esto. Esto de acá, muchachos, este es la papila, acá, en donde se origina el nervio óptico. Y esta depresión se llama fovea, que es el punto en donde la luz ingresa, y acá está la mayor agudeza visual, ¿sí? Entonces, el cuerpo vítreo vendría a ser también un medio de refracción, pero lo colocamos acá en este punto, ¿no? Cuando uno mide el diámetro antero-posterior, ¿correcto? El diámetro antero-posterior, ese diámetro antero-posterior, ¿por qué se puede modificar? Se modifica cuando, o sea, en términos normales, recuerden, pasada, después del nacimiento, esto de acá puede seguir creciendo, pero quien detiene su crecimiento es la exposición a la luz solar. De ahí entonces la importancia que durante la primera infancia el niño haga actividades recreativas, ¿no? Por su misma actividad psicomotriz, libre, en este caso, a la exposición a la luz solar. Ahora, y eso detiene el crecimiento. La pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver? Recuerden ustedes que si el niño va a estar en su tablet, ¿no? En casa, con su celular y toda esa situación, lo que va a provocar entonces que esta longitud no se detenga y crezca más de lo normal. Entonces, al aumentar su longitud, recuerden que la córnea tiene una función, que era refracción. Pero la refracción es justamente desviar para que llegue aquí. Pero si este globo ocular se alarga, entonces la imagen se va a formar delante de la retina. Y ya sabemos que cuando la imagen se forma delante de la retina, eso se llama miopía, ¿correcto? Entonces la incidencia de miopía muchas veces se debe a que ahora, a veces por las actividades laborales, los padres, qué sé yo, lamentablemente la mejor forma de tranquilizarlos es con una tablet, pero lo expone a que pueda desarrollar una miopía. Bueno, acá podemos ver entonces ya la capa media, ¿no? La capa media que hemos estado hablando, en este caso lo que es la coroides, es obviamente la capa vascularizada, la parte de lo que es el cuerpo ciliar y el iris, por supuesto, que está en la parte anterior. Algo que me olvidaba, a nivel del iris, recordemos que cuando uno observa, el iris puede cambiar de color, el color de los ojos depende del iris, pero la pupila siempre es negra, ¿correcto? La pupila siempre es negra. ¿Cuándo la pupila puede cambiar de color? O sea, se va a opacificar en las personas que tienen catarata, por supuesto, ¿ya? Personas que tienen catarata. Seguimos. Esto ya hemos visto. Entramos a la capa nerviosa, miren acá, muchachos, y entramos a ver el tema de los fotorreceptores. Aquí está justamente lo que es la retina, con la presencia justamente de los fotorreceptores. Abajo, como pueden ver, están las células ganglionares. Recuerden que los fotorreceptores justamente tienen una característica particular, ¿no? Sí, ¿cuál es? Que a partir de un pigmento visual, en este caso, recuerden, para los conos, yodoxina, para los bastones, rodoxina. Y esto de acá depende de los carotenos. Nosotros consumimos, obviamente, alimentos, ya sean vegetales o frutas, que van a tener este contenido que son los carotenos. Pero ¿qué pasa? Que existe un cambio conformacional. Es decir, estas estructuras, ¿correcto?, tienen una disposición molecular que por efecto de la luz, ahí viene, por eso se llama fotorreceptores, esa conformación espacial cambia. Esas conformaciones se llaman en
química orgánica se le conoce como cis y trans. Y ese cambio conformacional es el que va a desencadenar justamente la visión, en este caso la fisiología visual, que en la clase pues, no vamos a revisar eso. Entonces miren acá podemos tener en este caso otra vista, y como pueden ver acá, los conos son tres tipos: A, V y R. A, V y R. Y ya sabes por qué, ¿no? V y R, ¿no es cierto? La particularidad es que mientras el A, que es el azul, se codifica en el cromosoma 7, el V y el R se codifican en el cromosoma X. Por eso es que cuando existe una lesión en el lugar donde esto se codifica, la persona va a tener dificultad para distinguir el verde y el rojo, ¿no? Ahora, si estando en el cromosoma X, es una enfermedad ligada al cromosoma X, ¿no? Y como saben ustedes, John Dalton, este padre de la química, fue el primero, ¿no?, en reportar este problema visual. Por eso se le llama daltonismo a ese cuadro donde la persona no tiene dificultad para distinguir el verde y el rojo. Seguimos. Y eso es, bueno, ya hemos hablado acerca de este cuadro, ¿no? Lo que es el fondo del ojo, ya sabes, la zona de mayor agudeza visual, y por supuesto el punto ciego, ¿no? En la papila óptica que hemos hablado, donde se origina, donde se inicia el nervio óptico. Bueno, ya hemos hablado acerca de esto, ¿no? Como puedes ver, mira, acá está la carótida común, y ya sabes que esa carótida se va a bifurcar a nivel de C4, de la cervical 4, y me va a formar la carótida externa y la carótida interna. La carótida interna va entre los músculos retrostilios, entra a lo que es la porción petrosa del hueso temporal, alcanza el seno cavernoso y luego va a darle dos ramas. Acuérdense que la arteria carótida externa me da dos ramas colaterales, las hipoficiarias y la oftálmica, mientras que las ramas terminales van a llegar a formar el polígono de Willis. No son lo que son las cerebrales anteriores, las comunicantes, van a estar dentro de sus ramas. Esta rama oftálmica me va a dar una rama que viene a ser la arteria central de la retina, correcto, que es lo que habíamos mencionado, y que va a ir justamente dentro de lo que viene a ser la fascia que va a envolver al nervio óptico, y para luego ingresar al globo ocular. En el caso de drenaje, obviamente va a ser lo mismo, ¿no?, pero a través del seno cavernoso. Bueno, ahí están todas las ramas, madres. Y esta es otra imagen igual, ¿no? Siempre tratando de enfocar esto, ¿no? No olvidar la importancia de lo que viene a ser el fondo de ojo, ¿ya? El fondo de ojo. Seguimos. Y ahí está el drenaje, muchachos, ¿no? El drenaje. Como ya sabes, el drenaje va a tener el mismo recorrido, ¿no? Va obviamente desde lo que es la coroides, recuerden que es la zona vascularizada, va a recoger toda esta sangre, ¿no?, y que va a llegar obviamente a alcanzar el seno cavernoso para llegar a la yugular externa y finalmente en la vena cava superior. Bueno, la inervación, ya hemos hablado, ¿no?, que acá hay varios nervios. Para los oculomotores, 3, 4, 6. Para la glándula lacrimal, 7. Para la córnea, 5. Y obviamente para la fisiología, en este caso del globo ocular, el par número 2, ¿no? El par número 2. La inervación también ya hemos hablado, ¿no?, acerca del simpático y parasimpático. Obviamente nosotros normalmente lo enfocamos en función al iris, pero eso no significa que el resto de lo que es el globo ocular tengas también su propia inervación simpática y parasimpática, ¿ya? Bueno, los medios restringentes ya hemos hablado que vienen a ser la córnea, es el de mayor poder de refracción. La córnea, no te olvides, es el lente más potente. El humor acuoso, el cristalino y el cuerpo vítreo, ¿no? El cuerpo vítreo. Eso ya también ya lo hemos mencionado ahí también. Bueno, en el caso del cristalino ya hemos hablado que es un lente biconvexo, ¿no?, que tiene proteínas transparentes y elásticas, y ya sabemos que los dos cambios, ¿no?, presbicia, que es pérdida de la elasticidad, y catarata, pérdida de la transparencia, ¿no?, son las enfermedades más comunes del cristalino, ¿no? Y bueno, recordemos que acá cada uno de los problemas de refracción, estos son errores de refracción, más que enfermedades del ojo, son errores de refracción. ¿Por qué? Porque se pueden corregir mediante lentes, ¿correcto? Y acá tenemos tres problemas clásicos, ¿no?, que es la miopía, es la hipermetropía y el astigmatismo. A pesar de que
El astigmatismo es un problema, si te has dado cuenta, de la córnea, pero al final el tema está que el foco no se ajusta a lo que viene a ser la fobia. Por esa razón, la idea del lente es que llegue hasta la fobia o la mácula que se conoce. Lo otro que no hay que olvidar es que las unidades en las que se expresa el poder de refracción son dioptrías, ¿correcto? Son dioptrías, que son las unidades, como te dije, la medición puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, para poder en este caso realizar el enfoque adecuado, ¿no? Eso ya lo vas a ver tú. Y bueno, ya hemos hablado que para que se hable de glaucoma no es solamente elevación de la presión intraocular, sino que tiene que traducirse como disminución de la agudeza visual, ¿correcto? La agudeza visual. Normalmente habrás escuchado, ¿no? Los medicamentos que se utilizan, ya te imaginarás que ¿para qué van a servir? Para disminuir la presión intraocular, ¿no? Las personas que normalmente trabajan, ¿cuáles son los factores de riesgo? Las personas que trabajan expuestas a hidrocarburos aromáticos, ¿no? Los pintores, por ejemplo, ¿no? O los mismos albañiles, porque trabajan justamente con cemento. Bueno, pues es que no hay los elementos de protección, esto puede obstruir, ¿no? El conducto de Schlenk, que puede llevar a un aumento, ¿no? Pero los hidrocarburos aromáticos son más agresivos, ¿no? Porque son en este caso sustancias volátiles que finalmente llevan a generar este problema, ¿ya? Hay dos tipos de ángulo de glaucoma: el glaucoma de ángulo abierto cuando se presenta en la cámara anterior, y de ángulo cerrado cuando se da en la cámara posterior, ¿ya? Cámara posterior. Y finalmente esto de acá, ¿no? La vía óptica. El nervio óptico, recordemos, cuando forma el chiasma, ¿estamos de acuerdo? Recuerden ustedes, la vía va a ir ¿a dónde? A un cuerpo geniculado, pero recuerden ustedes que antes de ir al cuerpo geniculado, va a ir ¿a dónde? A un colículo. ¿Recuerdan que habían superiores e inferiores? Los superiores se relacionan ¿con qué? Con la visión. Entonces, y cada uno de ellos, ¿no? El superior va al cuerpo geniculado lateral, en cambio los de la visión iban al cuerpo geniculado medial. Luego vienen las cintillas ópticas, y lo que finalmente va a terminar ¿en qué? En el área 17. Recuerda que el área 17 es el área primaria, pero el área de asociación, porque hay área de asociación, viene a ser la 18 y la 19, ¿correcto? Entonces primaria la 17 y de asociación 18 y 19. Y ahí nos quedamos, muchachos. Pues,